Mis hermanos, entonces preparamos bolígrafo, papel, libreta y le damos paso a nuestro hermano Rolando Rovira, que tiene el estudio de esta tarde, la súper interesante carta a los Filipenses. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios Todopoderoso bendiga a cada uno. De todos los que estamos aquí, de todos los que se unen a través de la red social. Ya no la voy a mencionar para no hacerles publicidad gratuita. Bien, vamos hermanos a retomar, como dijo nuestro hermano en su presentación, la epístola a los Filipenses. Nos ubicamos por favor en el capítulo 2 de esta preciosa carta. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y terminábamos la semana pasada en esta expresión del versículo 7, la segunda parte, tomando forma de siervo. Y decíamos que nuevamente el apóstol utiliza la palabra que usó al principio cuando dijo que él estaba haciendo, o Cristo, ¿no?, en la forma de Dios. Ahora dice tomando forma de siervo. Y es interesante que repita esa palabra, porque recordemos que esa palabra habla de la realidad, habla de la esencia, habla de algo que es auténtico, que usted puede comprobar. Cuando el Señor decidió ser siervo, no estaba simplemente haciendo un papel como lo hace uno en un drama, no estaba fingiendo ser un siervo, no estaba teniendo una falsa humildad como le llamamos nosotros ahora, sino que realmente vino para servir y realmente se convirtió en un siervo. Hermanos, los famosos dioses paganos de la mitología griega o romana o de algunas otras naciones venían por momentos y se hacían pasar por un jardinero, se hacían pasar por un vendedor en un mercado, se podían hacer pasar por un soldado, pero era simplemente una apariencia pasajera que luego en el momento de conversar o interactuar con el ser humano, pues nuevamente se transformaban y entonces usted veía a la supuesta deidad, según las historias, ¿no? Recuerde, las leyendas o como le llaman las mitologías. Sin embargo, con nuestro Señor no fue así. Jesús se hizo hombre de veras. Pero hay algo más aquí. Luego dice el apóstol, hecho semejante a los hombres, haciéndose en todo como los seres humanos, como los hombres. No solo fue hecho a semejanza de los hombres, sino que también participó realmente de su naturaleza. Amados, llevó sus debilidades, asumió su forma y desempeñó el papel de un siervo. Él fue siervo de todos. La palabra que nuestra versión, la Reina Valera de 1960, traduce por hecho, viene de un verbo que describe un estado que no es permanente. La idea es la de llegar a ser o la de hacerse, y describe una fase de cambio que es totalmente real, pero que pasa. Es decir, este papel subordinado, este papel de servicio en esa forma humana sujeta a debilidad, no debilidad para pecado, sino susceptible al hambre, al sueño, al cansancio, iba a tener un periodo de tiempo, no iba a ser que por siempre estaría Jesús ahora ya a la diestra del Padre, con hambre, con sueño, con cansancio, como cualquiera de nosotros. Esta condición de humana de Jesús no sería un estado suyo permanente, pero fue absolutamente real, verdaderamente tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo todas esas necesidades fisiológicas propias de la naturaleza humana, porque realmente se hizo carne, realmente fue hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, versículo
8. Antes de pasar al versículo 8, tenía dos textos aquí para ilustrar esto que acabamos de decir. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, ¿en qué? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Decía la semana pasada, usted veía a Jesús y parecía ver a cualquier otra persona de su comunidad, y que sus enemigos se referían a él, pero mira, este hombre está diciendo, Juan 6:43, 41 a 43, está diciendo que es el pan vivo que descendió del cielo. ¡Ja! Como que no supiéramos que es el hijo de José y el hijo de María, oye, el carpintero, hermano de tal y de tal y de tal, de la ciudad tal, como si no lo conociéramos. ¿Cómo nos va a decir que descendió del cielo si nosotros lo hemos visto desde que era un niño, lo hemos visto crecer y es de aquí del barrio? Lo conocemos de hace tiempo, no lo hemos visto descender del cielo. Tan real era la humanidad de Jesús que podía ser confundido con cualquier otro hombre, con cualquiera de sus hermanos, los demás hijos de María. Bien, y estando en la condición de hombre, Pablo aquí está insistiendo en lo mismo. La palabra que la versión Reina Valera aquí traduce por condición, algunos traducen por apariencia, es la palabra otra vez, es gema, que ya hemos visto que es una forma o es una apariencia, pero que cambia. ¿Por qué? Porque él se humilló muchísimo, y se humilló tanto que fue tan obediente hasta aceptar la muerte, incluso la más vergonzosa de todas las muertes, como va a decir más adelante. Aquí la palabra condición entonces se refiere a esa apariencia externa de Cristo, al atractivo o a la figura que él podía tener para la vista humana, para los sentidos humanos. Su apariencia externa no tenía nada que la gente pudiera decir es un superhumano, o como dirían hoy, es un alienígena, un extraterrestre. Mira, tiene 3 ojos o tiene 3 orejas, o es muchísimo más alto que todos los demás hombres. No veían en él ninguna cosa que no estuviera dentro de las cualidades, capacidades o atributos de un ser humano. Los versículos 6 al 8 forman una sección, una mini sección, un pasaje muy breve, pero no hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos presente, hermanos, la absoluta realidad de la divinidad y la humanidad de Jesús de una manera tan conmovedora, ni de una manera tan viva el sacrificio que él hizo cuando renunció a todas las prerrogativas de su gloria, de su divinidad, de su majestad, para tomar esta naturaleza sujeta a todas esas necesidades y limitaciones, y vivir de la manera que vivió, sin ser dueño de nada, sin tener dentro de nuestra naturaleza humana las ventajas o privilegios que tienen ciertas clases. Porque pudo haber nacido en la aristocracia judía, pudo haber nacido de algún rico muy poderoso en su pueblo o en su nación, pero no eligió eso. Aun cuando ya había elegido la naturaleza humana, eligió la manera más humilde posible de vivir. Y cuando entró a Jerusalén, ¿recuerdan? Dice que entró sobre un pollino de asna. Así humilde entró el Rey de Reyes y Señor de Señores a su ciudad. Así se comportó toda su vida. Llegó a decir, las aves tienen nidos y tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y estando en la condición de hombre, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo vivió él, por ejemplo, su niñez, su adolescencia, con toda esta forma de vida tan natural, como decía, pensé que estaban viendo allá atrás, con esta forma tan natural de que podían verlo, pero no identificar automáticamente, este hombre aquí es Dios? ¿Cómo habrá vivido su niñez y su adolescencia en esa conciencia de saber quién era su padre, saber todo lo que tenía que ver con
la ley de Dios, todo lo que estaba aprendiendo de la ley de Dios, pero al mismo tiempo oír todas esas historias y recordar todo eso. Él estuvo allí, siempre estuvo allí. Fue increíble, hermanos. Fue sumamente increíble, algo que no podemos explicar. Cómo Jesús experimentó cada una de estas cosas, cómo las vivió como hombre, como ser humano, es simplemente maravilloso e indescriptible. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo para poder salvar al mundo entero. Aunque no lo podamos comprender completamente y no podamos saber todos los detalles, podemos saber a través de la Biblia, benditamente, que sucedió. Y podemos adorarle porque es nuestro Dios y estuvo dispuesto a hacer todo esto. Dice el texto, luego se humilló a sí mismo. Decíamos la semana pasada, si Jesús fuera un ser creado, si fuera un ángel o un arcángel, cualquier otro ser que él hubiera sido, teniendo, según los testigos de Jehová o alguna otra secta, algún rango especial, pero no la igualdad con Dios, decir que se humilló a sí mismo no tendría sentido. Solamente tiene sentido esta expresión si él, siendo el Señor de todos, decidió obedecer. Si él, siendo el Señor de todos, decidió vivir humildemente. Si pudiéndolo todo, teniéndolo todo y viviendo en esa majestad, que es el término que hemos repetido una y otra vez, en esa gloria, decidió dejarla para venir. Fue su decisión. Nadie se lo impuso como una criatura que tiene que obedecer por la naturaleza misma de ser criatura. No, dice que él lo hizo tomando él también esa decisión. Esto expresa clara y simplemente el hecho de la humillación del Señor de manera vívida, de manera externa. Experimentó todas estas cosas por su decisión, aun cuando internamente él sabía quién era. Toda su humillación, desde que nació hasta esa muerte en la cruz, toda ella, hermanos, nos demuestra lo que dijo en Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18. Por favor, compártanos esa lectura con una voz alta y clara. Cuando leamos, hermanos, no clavemos la cabeza. Si vamos a leer y leemos así: tocaré la trompeta y prepararán ¿ve cómo se escucha? Pero si levanto un poquito la Biblia, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas. Entonces es más claro. Así que tanto cuando estamos acá adelante como cuando estamos allá, levantamos un poco la Biblia y leemos más al frente para que se escuche un poquito mejor y también llegue acá y los hermanos que están conectados puedan escuchar un poco nuestra lectura. Juan, por favor, 10, 17 y 18. Está en pantalla también. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este asombroso acto de autosacrificio trasciende por completo, hermano, va más allá, muchísimo más allá de lo que puede analizar y entender el pensamiento humano, de lo que podríamos nosotros expresar o explicar a través de palabras. La diferencia más grande que pueda haber entre el más humilde esclavo y el más grande de los reyes no es nada en comparación con la diferencia que hay y el abismo que separa a la humanidad de la deidad. Pero él decidió hacer esta entrada al mundo, ese abismo sin medida que hay entre la humanidad y la deidad, solo se pudo llenar con algo: con el amor perfecto de Cristo. Así sí se pudo llenar ese abismo, ese amor que sobrepasa todo conocimiento, ese amor que no tiene medida, hermanos. Él no despreció Nazaret, no despreció
la carpintería, no despreció a sus padres humildes, no despreció a su pequeño pueblo o nación en medio de otras naciones más poderosas. No le preocupó tener esos reinos y su gloria que le ofreció Satanás allá en aquellas primeras tentaciones, sino que, hermanos, derramó de su parte una nueva dignidad sobre el trabajo de un siervo. A través de su propio ejemplo, él hizo grande, verdaderamente grande, el acto de servir a los demás. Por eso dijo en una ocasión que aquel que quizás los hombres considerarían el más pequeño en el reino de los cielos, ese sería el más grande. Aquellos que algunos considerarían el último en el reino de los cielos, ese estaría entre los primeros. Porque para nosotros los hombres, como también el hermano exponía en una ocasión, al ver a los hijos de Isaí hubiéramos elegido a cualquiera de los otros, menos a David. Ese es nuestro estándar, nuestra manera de ver las cosas. Nosotros vemos a la empleada, vemos al secretario en el transporte, vemos al mensajero, vemos al que recoge la basura y lamentablemente en alguna ocasión sentimos cierta superioridad y le tratamos de esa manera. Pero resulta que Cristo vino y nos mostró que alguien por servir, alguien por estar en una posición u oficio así, no tiene que necesariamente ser menos que los demás. Su dignidad no cambia, su valor no cambia. Él fue el más grande de todos y fue el mayor siervo. Dio una nueva gloria a la humildad, que quizá la humildad no tenía hasta ese momento en la mente de los seres humanos. Se contentó con obedecer y no se sintió despreciado por el Padre por él obedecer al Padre, por tener a alguien con autoridad a quien tener que respetar y seguir. Pero nosotros los seres humanos, ya decía la otra vez, resentimos tener un jefe que nos mande a hacer algo mientras que él está sentado y nosotros tenemos que ir al sol, tenemos que ir a la lluvia a hacer aquella labor, pero él está sentado y quizás está contestando mensajes, pero nosotros somos los que tenemos que arremangarnos y meternos allá al fango a trabajar y adolecemos eso, ¿no? Recuerdo cuando se me dio la oportunidad de supervisar bueno, iba a decir ya el nombre de la compañía, aquella compañía telefónica que muchos saben donde trabajaba. Cuando se me dio la oportunidad de liderar al grupo, en una ocasión me dijo uno de los compañeros, ¿cuándo llegaré yo a ser supervisor para darme la vida que usted se da? ¿No? Porque él tenía que estar recorriendo los pasillos y yo estaba en el puesto de ventas, ¿no? Entonces, fue algo como para suspenderlo unos 2 días, ¿no? Pero en su lugar, recordando estas enseñanzas, uno tiene que doblegar el espíritu y aplicar. Y le decía a él, antes de llegar acá, tanto el jefe, el que ya no está con nosotros por el motivo que sabemos, como este servidor, tuvo que hacer ese mismo trabajo que usted está haciendo. Así que la buena noticia es que si usted se mantiene en esa línea, seguramente, y si tiene esa ambición, ese deseo, seguramente va a tener esta misma oportunidad. Y las personas que no estén en esa posición van a pensar lo mismo que usted hoy está pensando de mí. Pero usted sabrá en ese momento lo mismo que yo sé ahora. Todo lo que yo tuve que pasar para luego llegar aquí. Y el día de mañana, esto es una empresa que se dedica a un ámbito comercial donde lo más seguro es que nadie permanezca demasiado tiempo. Por lo tanto, el día de mañana probablemente ya yo no esté y si llego a volver, tendré que volver para cargar cajas. Pues, hermanos, si creyéramos en las profecías modernas, así fue. La empresa salió de mí y 6 meses después me llamaron para hacer unas vacaciones. Me dijeron, vaya a la bodega. Creí, porque así somos los seres humanos, que me darían una función, no de jefe, pero algo similar, ¿no? Cuando llego allá, era para auxiliar. Auxiliar es el que barre, el que trapea, el que carga las cajas, el que le lleva las cajas afuera a los clientes, hasta el carro, etcétera. Hasta propina le dan a veces, el que va y compra el café y compra el desayuno. Hermanos, eso no me hizo menos que los demás. Eso no me hizo
sentirme ofendido, pero sí recordé lo que le dije a aquel joven aquella vez. No, la función, el oficio, no hace que tú pierdas tu dignidad o tu valor. Eso no hace que seas menos que los demás. La hermana que nos ayuda aquí con el mantenimiento no es menos que el que puede presentar acá una conferencia o un seminario. Un varón, por tener ese rol de liderazgo, de autoridad en la congregación, no es más que ninguna de las hermanas o ninguno de los jóvenes que pertenece a la congregación. El punto de Pablo dentro de todo este contexto, y no lo debemos perder de vista, es que Cristo puso el ejemplo. Un ejemplo, hermanos, que supera cualquier posición de autoridad que nosotros podamos tener y supera cualquier posición de humillación que nosotros creamos que estamos viviendo. Nadie, ninguno de nosotros se habrá humillado tanto como Dios haciéndose hombre. Nadie. No hay forma de que nos humillen o nos humillemos más que eso. Pero Él estuvo dispuesto y fue su decisión. Su obediencia se extendió a cada detalle y a cada paso de su vida. De modo que el apóstol continúa describiendo su decisión como, dice ahora, haciéndose obediente hasta la muerte. Él se humilló aún más y se sometió a lo que ningún ser humano, hermanos, quisiera tener que experimentar. A veces decimos, bueno, yo creo que estoy preparado. Llegamos a una edad donde decimos, yo sé que llegará en cualquier momento. Pero si no es instantánea nuestra muerte, los segundos o minutos anteriores a ese momento nos hacen ver que quizás nadie está tan preparado como cree. Lo he repetido muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. No me cansaré de escribiros las mismas cosas, dijo Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta. Ahora acá sería de deciros. Él mismo estaba enfocado, dice, había afirmado su rostro para ir a Jerusalén sabiendo lo que allá iba a enfrentar. Pero estando allá, sale al Monte de los Olivos con sus discípulos, toma a tres particularmente toma a tres de ellos, se aparta un poco más de ellos y ya usted sabe lo que vivió Jesús allí en Getsemaní. No fue una decisión para nada fácil, al punto de que dice la Escritura que su sudor era como el de grandes gotas de sangre que bañaban su rostro, hermanos. Lo que él estaba viviendo en ese momento era una sensación terrible, tanto que dijo al Señor, si es tu voluntad, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Nuevamente, humanamente quisiéramos evitar algo como eso, pero él dice, si esa es la única manera de mostrarme obediente a tu voluntad, lo haré. Sí, tengo miedo, tengo esa sensación de terror frente a todo lo que sé que voy a vivir, pero si ese es el precio a pagar por ser fiel a ti, por ser obediente a ti, estoy dispuesto a pagarlo. Ese es el ejemplo para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, decimos siempre, ¿cuál es el sacrificio? Dígame, ¿cuál es el sacrificio que es demasiado? ¿Cuál? ¿Vivir solo toda la vida para poder ser obediente a la voluntad de Dios? Es demasiado. Tener que separarse de esa pareja porque esa no era la pareja aprobada según lo que Dios enseña en su palabra. Eso es demasiado. Tener que a veces, hermanos, disciplinar a un hermano o hermana o familiar, alguien muy querido para nosotros, con quien éramos muy unidos, pero por su actitud de rebeldía se ha tenido que disciplinar y tenemos que apartarle, tenemos que tratarle como la Escritura lo ordena. Eso es demasiado. Asistir cada semana, venir a cada actividad, estar involucrado en un ministerio y vivir todo lo que se vive en el ministerio. Porque el ministerio no solo tiene cosas hermosas, tiene cosas maravillosas, pero no solo eso. También tiene trabajo, sacrificio, desvelo, a veces gasto, sacrificio de lo de uno y sacrificio de uno mismo.
para poder llevar a cabo esa tarea. Pero eso es demasiado. El sábado iniciamos nuestro programa de evangelismo. Sacarlo de la cama tan temprano, no habiendo todavía reposado muy bien el desayuno. Llevarlo a calle, bajo sol, al riesgo de que las personas nos traten mal, nos insulten, ni siquiera nos abran la puerta, o nos escuchen con aquella actitud de ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te callas? Es demasiado. Por eso no voy al evangelismo, porque lo humillan mucho a uno. Y yo no estoy para que me estén humillando. Sí. No quieren saber de Dios, que no sepan. ¿Será esa nuestra mentalidad? ¿Será por eso que no nos involucramos? Yo no creo. Creo que ese día, hermanos, habrá para hacer varios equipos de trabajo, porque la iglesia sabe que ningún sacrificio, nada, hermanos, que podamos dar es demasiado, viendo lo que Él estuvo dispuesto a dar. Él probó la profundidad de las necesidades y debilidades humanas. Recuerden, no usamos debilidad aquí en el sentido de la tendencia a pecar. Él probó la vergüenza, el oprobio, la aflicción, para que Él pudiera, como dice Hebreos 4:15, compadecerse ¿de qué? ¿Alguien recuerda qué dice ese texto? Compadecerse de nuestras debilidades. Por eso también dice Hebreos capítulo 5, versículo 2, que Él puede ser paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Jesús compartió nuestra naturaleza, hermanos. Se vistió de carne, de huesos, se sometió a la muerte, dice Hebreos 2:14 y 15. Alguien que nos comparta esa lectura, por favor. ¿Para qué? ¿Cuál era uno de los principales propósitos de que el Verbo se hiciera carne y experimentara todo esto, viviera todo esto? Por favor, Hebreos capítulo 2, los versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda la humillación y el sufrimiento fueron soportados para rescatar al hombre de las consecuencias del pecado, la muerte y la destrucción, para justificarlo o darle la oportunidad de ser justo delante de Dios o según el estándar de Dios ante el trono, ante el tribunal divino. Todo eso lo hizo por nosotros. Todo, hermanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿Pregunta o comentario de esta sección? ¿O hasta aquí? ¿No? Sigue diciendo el texto, y muerte de cruz. Jesús se humilló hasta el final y enfrentó la muerte como el peor de los criminales, cargando con toda la vergüenza de la peor de las muertes en ese tiempo. Se decía, hermanos, que mencionar tan siquiera la palabra crucifixión era vergonzoso, porque era pensar en hombres puestos allí, hermanos, como si fueran un trozo de carne, para recibir burlas, para recibir, hermanos, todo tipo de insultos, para ser tratados como la escoria de la humanidad, mientras se divertían los que estaban alrededor, viéndoles sufrir y viéndoles pagar. Todos esos crímenes, todos esos delitos que el pueblo había sido testigo de que los habían cometido. Era algo más allá que se hiciera justicia. No, era una recreación morbosa en ver a alguien sufrir hasta el extremo y sentir que con eso sí había pagado todo lo que tenía que pagar. Incluso en ocasiones se dejaba el cuerpo, luego de morir, se dejaba el cuerpo allí para que las aves de rapiña vinieran y arrancaran los pedazos. Ese espectáculo podía pasar allí mucho tiempo. Sabemos que en la providencia de Dios no se permitió que nuestro Señor
ni siquiera viviera la experiencia de que sus piernas fueran fracturadas, sino que como ya había expirado, como ya no había soportado más todos estos dolores y había muerto, entonces pudo José de Arimatea retirarle y evitarle más humillación y más vergüenza. El cuerpo de alguien colgado de esa manera o exhibido de esa manera era considerado en la ley como una maldición. Lea Deuteronomio 21:23. Anótelo ahorita y lo puede leer después. Pablo sabía muy bien de esto y por eso se lo recordó a los hermanos Gálatas en el capítulo 3, versículo 13 de esa carta. Y por eso hablar de que mi Señor, mi Dios, mi Salvador, ¿quién es? El que murió en la cruz. ¿Cómo? El que murió en la cruz. Dice Pablo en 1 Corintios 1:23 al 25, que hablar del fundador de la iglesia como aquel que había muerto en la cruz, para el judío, ¿qué era? 1 Corintios 1:23 al 25. Era tropezadero. Y para los griegos, es decir, para los no judíos, era locura. Leamos ese texto, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 23 al 25. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los judíos, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que mi Señor sea alguien que murió como los malditos? Eso era una vergüenza. Entonces no. Y para los griegos, que sabían que esa manera de ejecutar de los romanos era la manera de asesinar a los peores criminales, a los revoltosos y sediciosos, era como, ese del que me estás predicando fue uno que se rebeló contra el César y que Pilato lo tuvo que mandar a ejecutar. Sobre él me estás predicando y me estás diciendo que esa forma de morir, que ese que murió así, por esa muerte me puede ofrecer a mí paz con Dios. No, me estás hablando una total locura. Y cuando el apóstol Pablo le agregó a eso el hecho de, no, pero él murió, sí, y fue sepultado, pero no quedó allí, él resucitó. Cuando dijo resucitó, dice que los griegos dijeron, mira, palabrero, otro día te escuchamos. Ya, o sea, queríamos saber de qué hablabas tú, de qué dioses nuevos, qué doctrina nueva, pero ya te pasaste. Ya, eso de que la gente vuelva a vivir, no, ya, déjalo allí. Muerto en una cruz y resucitado. ¡Ja! Por supuesto. Y se retiraron burlándose, hermanos. Sobre todo los filósofos. Por eso dice el apóstol en ese contexto de 1 Corintios que la cruz vino a ser para estos filósofos, estos sabios, una cosa casi imposible de entender. No porque era difícil de entender, sino por sus prejuicios y por su conocida arrogancia. Jesús vio la vergüenza de la cruz y la sintió profundamente, pero la soportó por amor. Dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando completó la meta del plan de Dios y se sentó y completó su sacrificio expiatorio, dice Hebreos 12:2. Por lo tanto, en lugar de sentir que él iba a ser menospreciado por esa forma de vergüenza en la que murió, más bien él menospreció la vergüenza, es decir, no la consideró, no la tomó en cuenta. Eso no era algo que iba a impedir que él cumpliera la voluntad de Dios. La cruz se convirtió más bien en su corona de gloria. Lo que para otros fue, soy un criminal, como reconoció aquel que dijo, oye, ¿qué haces insultándolo a él? Si tú y yo estamos pagando aquí porque hemos sido unos verdaderos criminales, pero nada malo hizo. Entonces, vergüenza, ¿por qué? Por eso el otro día se hablaba de lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta en cuanto a padecer como cristianos.
Ciertamente es importante lo que los mundanos piensen de nosotros, si eso puede afectarnos en nuestro funcionamiento como iglesia. Sin embargo, dice claramente el apóstol Pedro que en lo que los acusan de malhechores, ustedes no hayan hecho realmente nada malo. Miren, pero nos van a llamar malhechores, pero Pedro dice que no es que nosotros podemos evitar que la gente nos llame malhechores. Es imposible evitar que alguien nos llame malhechores de una forma u otra. Ponía el hermano el ejemplo debido a que se decía que en el pan estaba representada la carne del Hijo de Dios, y debido a que en el fruto de la vida estaba representada la sangre del Hijo de Dios, ¿qué decían los mundanos que rodeaban a la iglesia del primer siglo? Son caníbales. Y llegaron a inventar que los cristianos en esas reuniones que tenían que hacerlas prácticamente secretas, escondidas para librar la vida, tomaban a un niño de pocos meses y lo sacrificaban en aquella mesa y luego se comían su carne y se bebían su sangre, diciendo que representaba la carne y la sangre de Cristo. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? ¿Dejar de participar de la cena del Señor? No. Que en lo que los señalan como malhechores, los estén señalando con una mentira. Si es mentira, Dios no tiene problema con eso. Con lo que Dios tiene problema es que los mundanos te señalen y aquello en lo que te señalen sea cierto. Eso es lo que dice la Escritura respecto a lo que los mundanos puedan pensar de nosotros. La cúspide de la autohumillación de Cristo, la muerte en la cruz, su obediencia, no conocía límites. Estaba dispuesto a dar su vida por ser fiel a Dios. Y dice el himno: ¿y qué das tú por mí? Mi vida estaba dispuesto a darla para ser obediente. ¿Y tú? En su muerte funcionó como sumo sacerdote, porque Él se ofreció a sí mismo. Y al mismo tiempo funcionó como ofrenda, porque Él mismo era la ofrenda. Porque no había otro que podía ofrecerla de manera tan perfecta como Él y ser sacerdote para siempre para el pueblo de Dios. Por otro lado, nadie más podía hacer una ofrenda perfecta para poder satisfacer la justicia de Dios. Así que fue sumo sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. Hasta aquí, ¿preguntas o comentarios? Sí, hermano Carlos. ¿Le habrá dolido al Padre ver a su Hijo clavado en esa cruz? Como todos los que vemos a alguien a quien amamos y sufrir injustamente, porque estaba sufriendo injustamente. Pero esa frase de Hebreos 12:2, que la aplica a Cristo, podemos saber que el Padre, debido a que hablar del uno es hablar del otro, seguramente el Padre, por el gozo puesto delante, ¿no? Todas estas cosas que había que pasar, que había que experimentar, aunque fueran dolorosas, si a Dios le duele que nosotros nos perdamos, si a Dios dice allá en Génesis capítulo 6, ¿cuál fue la reacción de Dios cuando el hombre se corrompió? ¿Recuerdan? Vamos a terminar con esa respuesta para el hermano, recordando las palabras de Génesis, capítulo 6, el versículo 5 y 6, sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Si ver al hombre autodestruirse le dolió, imagine a su hijo, y que estaba sufriendo sin ser culpable de nada. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Interesantísima la carta
Filipenses tiene enseñanza, doctrina excelente. Y que nuestro hermano, pues, como siempre decimos, ¿verdad?, se prepara para exponerla de la manera más fácil, más clara, pero con la verdad de a puño como debe de ser. Le invito, hermano, a hacer la oración final. Bendito Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Le damos las gracias, Padre, nos sentimos honrados, nos sentimos de alguna manera, Padre, bendecidos por tener la oportunidad, el privilegio, Padre, de poder estudiar su palabra, de poder analizarla, de poder en profundidad, Señor, ver allí, Padre, la enseñanza que tiene para nosotros. Por lo que le agradecemos, Padre, porque tenemos ese honor, ese privilegio, y que no solamente la estudiemos, la meditemos, sino que también podamos ponerla en práctica, Padre bendito de los cielos. La bendición también para nuestro hermano, Padre, que se prepara para poder exponer la clase, Señor, de manera que todos podamos entender, así como hacía ya Esdras con su pueblo de Israel. Padre, gracias por la bendición. Rogamos que bendiga, Padre, a todos los que han salido de su casa, Dios, para estar aquí a tiempo, Señor, para escuchar esta enseñanza, como también a los hermanos que por medio de la red también están con nosotros, nos acompañan en este estudio. Bendición para ellos, bendición para los hermanos, Padre, también que con problemas de salud se recuperan, nuestra hermana Gabriela y otros hermanos. Dios, al salir de este lugar, queremos rogarle, Padre, que nos permita llegar con bien y podamos así gozarnos, Dios, y meditar mucho en su palabra, Dios, en su palabra y en la decisión que como cristianos tomamos, Padre, de seguirle y de ser parte de su pueblo. Gracias le damos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro hermano José Hernández tiene los anuncios. Pablo.